Muy buenas noches con todos, apreciados estudiantes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal les está tratando su semana? Más o menos, dice Anita. Jenny la veo con cara de preocupada. Jessica sonríe, muy bien. El resto ni los veo. Enciendan las cámaras, por favor. No importa que estemos despeinados, la cosa es aprender. Ingeniero, Dígame. ¿será que puedo tener mi cámara apagada? O sea, sí estoy aquí en la clase, pero me siento un poco indispuesta. Ya no se preocupe. No hay ningún Gracias, inconveniente. gracias por su comprensión. Ya sabe, para eso estamos. Y el resto, Dayana también está indispuesta, Erika. Dije, creo que vamos a parir toditos. Es que lo que pasa es que ando con dolores, no que ya por no perder la clase estoy aquí. Anda con dolores, ay, ay, ay. Ujú. ¿Y qué le duele? ¿Qué le está pasando? Dolores de parto. No, a ver, Embarazo, ingeniero, embarazo. Están embarazadas. ¿están embarazadas? Sí, Sí. no he sabido. Y las Tres dos. son. Es que, ingeniero, no podemos estar contando todos los días. Yo pensé que ya se habían pasado la voz. No, pues yo cómo voy a saber, pues si yo estoy por acá. Claro. Y están al mismo tiempo, chuta, eso deja mucho que pensar, ¿no? Bueno, Son tres. tres, ¿cuál es la tercera? Adivine quién. Está en secreto, está en secreto. ¿Quién es? Pero no ha de ser del mismo, eso me sorprendería más. Ingeniero, qué mal. No creo, ahí sí, porque están lejos. ¿Cuál es la tercera? A ver, cuéntenme, para ver si yo también les cuento. Ujú. Bueno, Esa información no nos compete a nosotros decirla. ay, 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 muy bien. Les cuento que yo también estoy embarazada, así que por ahí vamos. También ha sido productivo También. este año. También ha sido. Este año ha sido muy productivo. Reproductivo. Bueno. Reproductivo. Listo, chicos. Bueno, a ver, tratemos ciertos temas ya fuera de los embarazos y del aumento de la población y de los índices de natalidad, ¿ok? Uno que quiero comentarles, obviamente, es que, bueno, estamos en proceso de evaluación de docentes. Em, El día de hoy ya se habilitó el sistema, desde el mediodía está funcionando, entonces ténganle presente también eso, estimados estudiantes, porque si no se cumple ese parámetro, también pues es un bloqueo que tendrían ustedes para poder rendir exámenes y demás, ¿no es cierto? Entonces, no sé si ya calificaron ustedes a los docentes y demás, o todavía no. De mi Ya, parte, estoy por mi parte, practicando. ya. No sabido. De mi Bueno, parte ya ya les vamos puse a, cero a toditos, dice. ya vamos a desquitarnos uno. Inge, este es nuestro momento de venganza, créanos, que disfrutamos esas calificaciones. Ah, Vean, si se dan cuenta, son llevados por la maldad y no por la justicia y la equidad. Claro, pues ustedes tienen que ser justos, honestos. Por eso están formando como profesionales íntegros. Así dice clarito la misión del instituto, formar profesionales íntegros de calidad humana y académica. Entonces califiquen, no porque les cayó mal el profe, sino porque si en realidad les sirvió las clases y demás. ¿Ok? Tampoco le pondrán 10 por guapo, sino si por ahí algún profesor les parece alajo o alguna Y profesora ve, les parece Inge. alaja, no por eso va a tener 10. Tienen que tener presente que el docente tiene que cumplir su rol profesional y ustedes tienen que formarse bien en base a los contenidos que les da el docente y las clases que les imparte. Entonces, calificarán eso, no tanto la pinta. ¿Ya? No voy a hacer cosas que a mí por feo me vayan a poner cero. Ya se contradijo solito. Ojalá que haya oportunidad de cambiar entonces para cambiarle la calificación. Vea eso, Janita. No sé, yo Ya. le califiqué bien, Inge, pues, por eso le digo. Es Muy que bien, dice con muy honestidad, guapo. chicas, es lo que yo les digo. Siempre con honestidad. Eso por un lado.
Por otro, ya nos falta una semana de clases. Esta es la penúltima clase de aquí. El siguiente semestre, si Dios y la institución lo permite, pues si me dejan asignando las mismas materias, verían conmigo proyectos de emprendimiento, que es una materia súper chévere y bueno, pues ya saben mi metodología y es un poquito más práctica, no es tan conceptual como lo que estamos viendo ahora, porque en realidad todo lo que hemos visto hasta ahora viene dado por decretos, por leyes orgánicas, por reglamentos, por la Constitución y demás, que es bastante textual. Y realmente a mí sí me gusta mucho, sobre todo que ustedes aprendan en la práctica, que eso es algo que nos diferencia también mucho a nosotros dentro del nivel de educación superior, que ustedes tienen que ser muy prácticos, tienen que ser bastante metodológicos también, ¿ok? Por eso es muy importante que ustedes conozcan bien la teoría para que la puedan aplicar. Eso es lo que vamos a analizar también el día de hoy dentro de lo que vamos a ver. Dentro de los temas de la cuarta unidad, nosotros el día de hoy vamos a analizar lo que es administración, la administración de los bienes públicos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la clase en dos partes. Una, porque yo veo que a algunos también no les gusta hablar mucho, creo que tienen pánico escénico, no sé, pero todos debemos tener la oportunidad de participar y de obviamente pues ganarnos nuestra participación. Por ende, la primera hora yo les voy a dar la clase de la administración de los bienes, la clasificación de los bienes y cómo funcionan cada uno de estos. Y la siguiente clase ustedes van a hacer una actividad que es realizar un mapa conceptual acerca de tres temitas que están dentro del archivo que les he subido en el EVA. Y también, obviamente, ustedes pueden complementarlo con las más fuentes que ustedes crean pertinentes. ¿Ok? Así que tienen el internet, no serán puro chat GPT, verán que uno también ya se da cuenta cuando sacan mucho de eso. ¿Sí? Levanta la mano de aquí quien usa chat GPT para hacer los deberes. Nadie. Y si pongo los deberes y los paso por el Urkun, por el sistema antiplagio y me sale que son generados por chat GPT, ¿qué hacemos? Ah, sí, ven, ahí sí se ríen, nomás, jaja. Ya, muy bien. Eso por un lado. Entonces la clase vamos a dividirla en dos partes. La parte teórica conmigo y la parte de lo que ustedes van a desarrollar, pues es un mapa conceptual en base a tres temitas que ya les voy a poner en pantalla, ¿ok? Por ende, esta primera hora vamos con la parte de la clase, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Si quieren tener clase, no quieren tener clase, cuéntenme, ¿qué les pasa? ¿Sí? Ah, muy bien, es la actitud. Aún no calificamos ver a los profesores. Mira, ve, todo llevado por la maldad. A ver, chicos, vamos con este tema. ¿Me confirman, por favor, que puedan ver mi pantalla? Sí, vemos. Muy bien, apreciados estudiantes. En esta clase vamos a ver un tema que es bastante interesante porque nosotros hemos ya hablado acerca de la adquisición de los bienes, de los diferentes procesos de licitación, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los procesos de licitación? Jessica, dígame, un hito. Ínfima cuantía. Muy bien. ¿Alguien más? Dígame. Otro. Menor cuantía. ¿Ya? ¿Otro? Uno que vimos recién. Cotización estaba dentro de eso. Cotización, muy bien. ¿Cuál será otro? Ínfima cuantía. Creo que fue el último. Sí. Ya ese ya mencionó su compañera. Vamos con otro. Subasta inversa, ¿no es? Subasta inversa, muy bien. ¿Cuál otro? Sí, ven, ya se están volviendo peritos en la contratación pública. Sí parece que he hecho bien las cosas.
Muy bien. ¿Cuál otro? Se nos está escapando uno muy importante. Catálogo electrónico. Catálogo electrónico. Muy bien, Jessica. Exactamente. Entonces, todos estos procesos, ¿qué es lo que nos dicen? Cómo generar la adquisición, la cotización, generar información para que las entidades públicas puedan adquirir, puedan, puedan rentar, puedan comprar mobiliario y demás, porque esta parte también vimos, ¿no es cierto? La compra de bienes inmuebles y demás, ¿no es cierto? Que de igual forma, pues, a través de los diferentes procesos que tiene el CERCOP, eh, se puede acceder a los mismos, ¿verdad? Si tengo el catálogo electrónico, como les mencionaba, ¿a quién le da preferencia dentro de las participaciones? Les mencioné la clase anterior. Voy a ver si no me equivoco. En el que esté registrado en el registro único de proveedores, ¿no es así? Mm, Menciona. También va por ahí, O estoy equivocada. pero tiene un criterio que yo les mencioné la clase pasada. A ver, un Algo premio al que me responda eso. sobre una cantidad, o sí, creo que era. No, sobre un Ujú. tipo de Ah, asociaciones, sobre un tipo de proveedores. ¿Recuerdan? A ver, se ve el premio en 10 segundos. 10, mm, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y medio, 2 y un cuarto, 2 y un quinto, 2, 1 y medio, 1 un cuarto y Ya, ya me acordé. 0. A ver, ¿cuál es, Jonathan? Creo que es a los proveedores de la economía popular y solidaria. Excelente, muy bien, Jonathan, te acabas de ganar un premio. Siempre les van a dar esa preferencia, ¿no es cierto? Porque yo les mencionaba, y se acuerdan en el ejemplo, imagínense que ya existen compañías grandes, corporaciones, que tienen la capacidad productiva de hacer en una hora lo que una de estas empresas, de estas organizaciones de economía popular y solidaria, no lo harían en una semana, ¿no es cierto? Por ejemplo, les mencionaba que hay corporaciones que tienen una línea de producción, por ejemplo, de uniformes, de ropa y demás, que podrían hacer 1000 uniformes tranquilamente en una hora, ¿sí o no? Y en cambio, la economía popular y solidaria es una economía emergente, la cual podría crear un uniforme por hora o así. Entonces, dense cuenta la diferencia entre cada uno. Y si pusiéramos a competir a estos dos, pues obviamente siempre va a ganar la empresa que tiene más capacidad, ¿sí o no? Pero le va a salir más barato, se va a desocupar rápido de atender esa demanda y demás. Por ende, no es justo tampoco dejar de lado a las entidades de la economía popular y solidaria. Y es por eso que dentro del sistema de compras públicas tiene este principio presente para que puedan ellos también competir y acceder a estos contratos, ¿ok? Pero bueno, una situación es comprar los bienes, adquirir los servicios y demás. Y cuando nosotros adquirimos bueno, cuando la entidad pública realiza todo el proceso de compra pública, ya sea por cualquiera de sus diferentes medios, licitación, ínfima cuantía, cotización y demás, va a llegar al punto de que ya lo va a adquirir, ¿sí o no? ¿Y creen que al momento de adquirirlo ya acaba toda la responsabilidad dentro del sistema de compras públicas?
¿Qué creen ustedes? Hagamos un ejemplo. Imaginemos que, a ver, uno que esté con sueño. Marta, ¿está con sueño, Marta? No, está súper activa. Muy bien, entonces vamos con otro que tenga sueño. Margarita, ¿está con sueño? No, muy bien, vamos con otro que tenga sueño. Diana, ¿está con sueño? No. No, sí está con sueño. Vamos con usted. Imaginemos que Diana se compra un auto, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo Diana primeramente para comprar un auto? Se puso a analizar, o sea, lo que debería haber hecho, no debería ido a comprar la primera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Hacer un análisis, una cotización. Dentro de esta cotización a ella le sirvió para poder primeramente adquirir los criterios de información. Ella se ha informado a través de las diferentes opciones que existen en el mercado y ha podido de esta forma ella tomar una decisión para poder adquirir un auto. ¿En base a qué? A relación calidad-precio, ¿sí o no? Ya, el gobierno hace lo mismo, hace exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, Marta ya compró ya se acercó a la, a la proveedora de autos, a la automotriz, y le dice que necesita tal auto de tales características, ya venía analizando tal cosa, tiene una negociación y demás, y adquiere el auto. Y ahora, ¿qué va a pasar con el auto? ¿A manos de quién pasa? Si ya no está en la concesionaria. A nombre mío. A nombre suyo, ¿no es cierto? Ujú. Perdón, Marta, le digo Dayan, se me fue, me confundí acá. Ajá. Ya, a nombre de Dayan. Ahora, ¿de quién es responsabilidad ese bien, ese auto? Mía. Es mío. Aunque él, si es que, o sea, se me choca, igual me cubre el seguro, ¿no es cierto? No seamos tan drásticos, imaginemos que no lo va a chocar, ¿ya? No, vamos, seamos positivos, Ya. ¿ya? Ese auto ya pasó a manos de Dayana, ¿verdad? Entonces Dayana ahora tiene una responsabilidad. ¿Por qué? Porque tiene que responder por ese auto, ¿sí o no? ¿Qué necesita el auto? Cambio de aceite, gasolina, llantas, matriculación. No chocarlo. Lo principal, saber manejar. ¿Sí maneja Dayana? Sí, ya tengo la licencia. Mi mamá también tenía licencia y no podía ni prender el auto. Entonces, No, yo sí sé manejar. Sí sé. ya, muy bien, excelente. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué sucede cuando ya los bienes pasan a ser parte del Estado? ¿Cómo es que se los administra? ¿Cómo es que se controla estos bienes? Porque también pueden darse el caso de que Dayana compró el bien, pero no es ella quien lo administra. ¿Ok? Supongamos que le compró a su enamorada. Imagínense, Dayana tiene la capacidad de comprarle un auto a su enamorada. Lo hubiéramos conocido antes a Dayana, ¿no es cierto? Entonces, esta parte de aquí nos ayuda a entender cómo es que las instituciones públicas trabajan, va- trabajan con la administración del bien, con el control del mismo y también qué sucede cuando ya llegan a su punto de vida útil, cuando ya, digamos, lo chocó Dayana, qué va a pasar si es que se chocó el auto, todo eso vamos a analizar, ¿ok? Para eso es que nosotros nos vamos a centrar en la administración y control de bienes del sector público. ¿Cuál es el propósito de esto? La administración de bienes del sector público se encarga de qué? De regular la administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios de propiedad de las instituciones, entidades y organismos del sector público y empresas públicas, comprendidas en los artículos 225 y 315. Denme un ejemplo de instituciones, entidades y organismos del sector público. Los GAT municipal.
El GAT municipal. ¿Qué puede comprar el GAT municipal? Suministros de oficina, Muy Un bien. vehículo también puede comprar. repuestos, Vehículos. Muy bien. ¿Qué más podrá Maquinaria. comprar? Maquinaria. 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 Muy bien. ¿Qué más? Aparte de comprar directamente los materiales, puede hacer alguna obra de alguna cancha. También, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podrá hacer el GAT? ¿Qué creen? Contratar servicios de asesoría. ¿Puede repetir, Paola? No se le escuchó bien. También puede ser en cuestión de servicios, contratar los servicios de asesoría. Sí, también, excelente, muy bien. Exacto. Entonces, todas estas instituciones, por ejemplo, ¿el GAT municipal podrá comprar medicinas? No, No sería algo que le compete tanto, ¿no es cierto? Más bien eso ya estaría más enfocado en el Ministerio de Salud Pública, ¿sí o no? En los hospitales y demás, centros de salud, etcétera. Por ende, también estas instituciones están concebidas dentro del artículo 225 y 315 de la Constitución de la República del Ecuador. Ahí nos va a decir cuáles son todas las entidades, las instituciones, entidades y organismos que se los considera del sector público y empresas públicas. ¿Ok? También tenemos entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos. ¿Cuál se les viene a la idea de esta parte? La ERSA, tal vez. Sí, puede ser. Instituciones educativas. Instituciones educativas. A ver, la administración, utilización, manejo y control de los bienes inventarios de propiedad de las instituciones públicas y también entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos en los términos previstos del artículo 211 de la Constitución de la República del Ecuador. Hay instituciones de derecho privado que pueden hacer uso de los recursos públicos también, ¿ok? Todo esto está dentro de la ley orgánica y en los artículos 3 y 4 de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. ¿Qué hacía la Contraloría General del Estado? Acuérdense por el nombre, siempre un buen método para acordarse de algo, Controla. le sigue la contraria a las instituciones públicas. ¿Ok? No va a aceptar lo que le dice la institución pública netamente, sino que le va a decir, no, a ver, yo voy, es la institución tóxica del Ecuador, que va a llegar y dice, no, yo hasta que no revise que en serio has hecho esto, no te creo. Es el que hace las auditorías prácticamente. Es la Orly, encargada ahora de ha llevar el llegado, ¿por qué no control. revisa que llega Orly? Hola, buenas noches. Es que yo pensé que me había quedado con la falta, entonces ya pues, la segunda hora ya le iba a hacer acuerdo también. Muy bien, Orly, si puede, era que me ayude por ahí con un mensajito, yo podía, Sí, es que recién llegué al trabajo. Mil disculpas, gracias. no se preocupe, muy bien, bienvenido. Ahora, entonces, apreciados estudiantes, eh, nosotros también podemos darle cabida a que las instituciones públicas puedan usar nuestros bienes, ¿sí o no? ¿Qué creen? ¿Se acuerdan el ejemplo que les di del amigo mío que había alquilado el que tenía como bar y que después lo hicieron archivo de una institución Sí. pública? Entonces sí, porque es como ¿Recuerdan que eso? hicieran el alquiler como, por ejemplo, ahí de su amigo que era el alquiler de un departamento. Ya, Para- ¿no es cierto? Entonces, si yo, imaginemos este caso, yo tengo una bodega y esta bodega está sin uso y viene una institución pública y es la única bodega que se adecua a lo que ellos están solicitando.
Yo no tendría ningún problema, pues porque obviamente me van a pagar lo que yo estoy solicitando y demás para que yo les pueda ceder el uso de mi bien, ¿sí o no? Entonces, este bien, ¿a manos de quién pasa? En el cuidado, en la custodia y demás. Del contrato. De la institución pública. ¿Y qué sucede si es que me destruyen la bodega? ¿Será que yo por qué Deme un ratito. Se le Permiso. entrecortó, ingeniero. No le logré escuchar. se me entrecortó? Sí, no le logré escuchar. ¿El resto me están escuchando bien, chicos? Sí, sí, le escuchamos. Ya me avisan, porque no, creo que estoy bien con mi internet. Pero con todo me avisan, ¿ok? Muy bien. Entonces, dense cuenta de esto. Todo bien que llega a manos de las instituciones públicas tiene que estar bajo la administración de alguien, ¿ok? Y de esta administración debe velar, ¿por qué? Porque se utilice de manera correcta, porque se lo administre de manera adecuada y porque el manejo del mismo sea enfocado en las actividades pertinentes a la institución, ¿no es cierto? Por ejemplo, no cabría la posibilidad de que el Ministerio de Salud Pública alquile, eh, alquile hectáreas de terreno para que haga una pista de motos, ¿sí o no? No, pues porque eso no es algo pertinente, no se está teniendo en cuenta los principios de la institución y sobre todo no está enfocado en la actividad de la institución pública, ¿sí o no? Entonces, no por justificar un gasto, por justificar una parte presupuestal, la institución pública va a hacer lo que quiera con el presupuesto del Estado, ¿no es cierto? Para eso tienen un plan operativo anual, ¿verdad? Entonces, basándonos en esto y volviendo al ejemplo mío de la bodega, si es que la institución pública eh, me entrega, cuando ya se haya acabado el tiempo de contrato, mi bodega, yo lo primero que voy a hacer es verificar en qué estado está. ¿Por qué? Porque no porque sea el Estado tampoco es que va a hacer lo que quiera con mis bienes, sino que es como cualquier otro tipo de contrato, se tiene cláusulas en las cuales se busca que no se destruya, que se mantenga, que se use, pero obviamente en los mejores términos. Por ende, otra de las partes principales que les mencionaba en relación al ejemplo del Ministerio de Salud y lo que no puede comprar terrenos para poner una pista de motos, es que hay procedimientos contenidos dentro del reglamento y estos procedimientos deben estar enfocados en los principios, que son bueno, publicidad, oportunidad, eficiencia, transparencia y concurrencia previstos, ¿ok? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora, ¿para quién está dirigido todo este reglamento que les digo de administración de los bienes de las entidades públicas? ¿Para quién creen que está dirigido? Ustedes díganme. Vamos debatiendo un poquito aquí. ¿Para quién creen que está dirigido? Para todas las personas que hagan uso, puede ser para los servidores públicos. Ya, muy bien. Excelente. ¿Para quién más? Podría ser para la administración. Para la administración. Muy bien. ¿Qué más? Recuerden el concepto anterior. Hay personas de derecho privado que también tienen bienes públicos, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, estas personas que a pesar de que son de derecho privado, también tienen que responsabilizarse por el uso correcto
de los bienes. ¿Listo? Muy bien. Disculpe, y si por ejemplo llegara a pasar algo y dañan el lugar, digamos, a su amigo, ¿quién se hace responsable? ¿El que contrató o el Estado? Ahí, Andrea, el que contrató es el Estado. A ver, ¿se refiere a la institución pública o al Estado en general? Ajá, la institución pública, o quién paga la institución pública, o esta dice el Estado pasó esto y tienen que pagar eso. A ver, el Estado es un conjunto de instituciones, ¿no es cierto?, que rigen al Ecuador. En este caso, no podría, digamos, no, es que el Ministerio de Salud de Catacocha dañó el hospital el centro de salud de allá, y eso va a tener que responder el centro de salud de Yacuambi, digamos. ¿Sí o no? Siempre tiene que responder la institución que es la con la que se contrae la obligación, que es el contrato, ¿sí o no? ¿No es cierto? Es como que yo hiciera un contrato con usted y yo le dejo dañando algo. No tiene por qué ahí pagar ni Jonathan, ni Jessica, ni Jenny, ni nadie, sino la relación es entre los dos. Entonces la relación contractual se da entre las dos partes. ¿Me hago entender? Entonces tiene que Y eso, responder la institución pública con la que se hizo el convenio, el contrato. mm, Ya. Ahora sí, ¿qué me iba a decir? si por ejemplo, fuera un accidente que fue una persona, ¿le cobrarían a la persona? Ya no a la entidad pública, sino a la persona. Bueno, eso ya sería un proceso interno en el cual tendría que analizarse las causas del accidente, ¿ok? Y ahí tendrían que delimitarse responsabilidades, pero eso generalmente las instituciones públicas tienen un departamento legal que se encarga de trabajar con todo esto. Eh, para que puedan, obviamente, las instituciones públicas también defenderse, ¿no es cierto? Porque no porque es el Estado, también pues la gente va a querer aprovecharse y buscar la mínima para que le paguen lo máximo, ¿sí o no? ¿Correcto está ahí? Ya, Muy bien. gracias. Ahora, este reglamento rige para todos los servidores y las personas que en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad en el sector público, así como para las personas jurídicas de derecho privado que disponen de recursos públicos, de conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en lo que fuere aplicable o a cuyo cargo se encuentre la administración, custodia, uso y cuidado de los bienes e inventarios del Estado. Les voy a contar lo que bueno, yo era pasante en una institución pública X y estaban haciendo un inventario de los activos. Yo escuchaba que se alzaban, yo estaba en el departamento de activos, me acuerdo en ese tiempo. Yo escuchaba que llegó una señora enojadísima que alzaba la voz, que cómo va a ser posible que estén haciendo esto, que demás, pero le dice, pero es que aquí está la asignación del activo. Yo digo, ¿cuál sería el activo por el cual están haciendo tanto relajo? Ha sido una grapadora. Entonces, imagínense. La cosa aquí va de la siguiente forma. Esta grapadora estaba bajo el cuidado ¿de quién? De este servidor público, ¿sí o no? Y aquí vamos a analizar esta parte. Si es que no encuentran la grapadora, como era el hecho de que no encontraban y ella decía que no le habían asignado, que nunca le habían dado la grapadora, el problema aquí es que ella tiene que responder por una grapadora. Y generalmente eso lo hacen con un descuento en el sueldo de los mismos, ya que cada activo tiene un valor, ¿sí o no? Y así como cada activo tiene un valor, pues este valor puede irse depreciando. A ver, contabilidad y asesoría tributaria, díganme dos métodos de depreciación. En línea recta. Muy bien. Acelerado. ¿Cuál es el acelerado, Margarita? Es el método en el que es acelerado. O sea, es que Inge, el método de línea recta es el normal y el acelerado
va en, No va más en, rápido. claro, va en forma porcentual y lo hace de forma más rápida. Ya, es cuando se maximiza el valor de depreciación en el menor tiempo de vida útil. El método legal o de porcentaje también. ¿En cuál me dice Orly? Método legal o de porcentaje. La que se Muy calcula en bien, base al porcentaje de depreciación establecido. muy bien, me se han venido estudiando, perfecto. Ya vamos a ver esos métodos de precisión en proyectos de emprendimiento. Muy bien, Margarita, muy bien, Orly, muy bien el resto, chicos. Exactamente. Entonces, miren, aquí vamos a un ejemplo de lo que yo les decía. Pues, si es que no tiene cómo defenderse y en realidad está la asignación del activo a esta persona y no se encuentra, lo dañó, lo rompió y demás, ¿quién tiene que responder eso? Es la persona a la cual se le dio la custodia de ese bien, ¿verdad? Muy bien. Por tanto, no habrá servidor o persona alguna que por razón de su cargo, función o jerarquía se encuentre exento del cumplimiento de la disposición del presente reglamento. Es decir, si hubiera sido el gerente de la empresa pública de esta que les estoy mencionando y le hubiera sucedido lo de la grapadora, no por ser el gerente iba a dejar de responder, sino que al contrario, igual tenía que responder a esto. ¿Claros hasta ahí, chicos? Muy bien. Ahora, ¿cómo están clasificados los bienes de la administración pública? Tienen tres clasificaciones. Uno son bienes de propiedad, planta y equipo. ¿Cuál es la propiedad, planta y equipo en los estados financieros? Los activos no corrientes. Activos no corrientes, ¿verdad? Y dentro de las cuentas de activos no corrientes, pues vienen más subcuentas. Tenemos terrenos, maquinaria y Terrenos, edificios, horror de maquinaria, cosas más. vehículos. ¿Ya? También tenemos intangibles, ¿sí o no? ¿Perdón? Intangibles. Mm. Como por ejemplo, El dinero en efectivo, o sea, el dinero en bancos, perdón. no, Margarita. Estamos hablando de activos no corrientes, recuerda. Ay, Intangibles. las licencias, las patentes. Exactamente. Muy bien. Se ha ganado un punto, Margarita, en la materia, obviamente, de contabilidad, porque acá estamos en contratación. Excelente. Entonces, los bienes de propiedad, planta y equipo, tenemos los bienes de control administrativo y también tenemos inventarios. ¿Cuáles son los inventarios en un balance general normal? Depende, Inge, de los inventarios, por ejemplo, inventario de proveeduría o inventario de mercadería. Ya, pero independientemente de cuáles sean, Margarita, siguen siendo parte de lo que son los activos corrientes, ¿no es cierto? Porque se Mm, tiene la predisposición a que estos se conviertan en líquidos en el transcurso menor a un año, ¿verdad? Muy bien. Tengamos presente esos principios porque nos van a ayudar a entender que acá funciona algo similar. Bienes de propiedad, planta y equipo. Son aquellos destinados a las actividades de administración, producción, suministro de bienes, servicios y arrendamiento. Entonces aquí entran lotes, bodegas, tenemos eh, eh, camiones, autos, maquinaria y demás, ¿no es cierto? Pero hay otro tipo de bienes que también están constituidos dentro de esta sección, este conjunto de lo que es la propiedad, planta y equipo, que se incluyen bienes de infraestructura, edificios, por ejemplo, patrimonio histórico, artístico, cultural, bienes biológicos y los intangibles que yo les venía mencionando, ¿ok? ¿Cuáles creen que cuál creen ustedes que podría ser un bien de patrimonio histórico, artístico, cultural? Ya sea de su ciudad o uno que hayan escuchado. ¿Los teatros pueden ser? Puede ser el tren, por ejemplo, esos trenes que ahí están exhibidos. Patrimonio histórico. ¿Han viajado a Quito alguna vez? Puede ser Inge el claro, bus.
Petrificado Puyango, ¿o no? ¿Cuál me dice, Erika? El bosque petrificado Puyango. Ese creo que está concebido como otro tipo de Es, patrimonio. es como turístico, pero otra parte como histórica, porque hay una parte que no la dejan remodelar. Claro, esa parte me queda en duda, no sé si eso entraría dentro de esta situación, aunque me parece que sí, porque sí cumple ciertas características de esto. Por ejemplo, en Quito, ¿han ido al centro histórico? Creo que es lo primero que hacen allá los turistas. Sí. Bueno, yo personalmente cuando recién fui las primeras veces, lo primero que hacían era llevarme al centro histórico. Y había ahí un museo de cera, de figuras de cera. ¿Lo conocieron? ¿Sí? ¿Sí los llevaron a la catacumba? ¿No? Iráns, para que sientan un poquito la adrenalina. Entonces, este tipo de museos que están en el centro histórico, las iglesias que están en el centro histórico, son parte del patrimonio histórico, artístico, cultural que tiene el país, y esto también es responsabilidad del Estado, de las instituciones públicas, ¿no es cierto? Tenemos también biológicos e intangibles, ¿ok? Creo que en la parte de biológicos podría ir lo que usted mencionaba, se me fue su nombre, se me perdió por acá. Erika, ¿ya? Tendríamos que analizar esa parte, ¿ok? Y los intangibles, licencias, patentes y demás que podría tener el gobierno. Muy bien. Ahora, ¿qué datos hay que tener en cuenta para poder analizar esto? Serán reconocidos como tal siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos, los bienes. Ser destinados para uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. ¿Ok? Ser utilizados durante más de un ejercicio fiscal. Generar beneficios económicos o potencial de servicio público, adicionales a los que se darían si no se les hubiera adquirido. Su funcionalidad estará orientada a la naturaleza y misión institucional. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba que el Ministerio de Salud no puede ponerse una pista de motos? Ya, muy bien. Y otro, tener un costo de adquisición definido por el órgano rector de las finanzas públicas para este tipo de bienes. Hasta ahí, chicos. ¿Les ha quedado claro? Que son los bienes de propiedad, planta y equipo. Muy bien. Ahora, ¿quién controla estos bienes de propiedad, planta y equipo? Porque una cosa es la administración, ¿no es cierto? Que tiene que administrarse bien, tiene que gerenciarse bien, basarse en las políticas que ya veníamos viendo del uso, de las funciones y demás. Pero se tiene que controlar, ¿no es cierto? Se tiene que controlar esto. Alguien tiene que, no, yo no solo por decirle, por ejemplo, Andrea, tenga, aquí están los bienes que van a estar a su cargo. Imaginemos que usted es la encargada de obras públicas de su ciudad. Entonces yo a usted le asigno la administración de la maquinaria, ¿no es cierto? ¿Yo será que puedo dejarle nomás ahí que usted haga lo que quiera con la maquinaria? Ya porque usted le asigné la administración. O sea, yo podría, porque ya se lo asigné a usted, pero para eso existe el control de bienes de propiedad, planta y equipo, mediante el cual yo voy a controlar que se esté utilizando de forma adecuada cada uno de ellos. Por ende, se realizará considerando la naturaleza, funcionalidad del bien y los siguientes aspectos. Por cada bien en forma individual, por cada componente en la medida en que la vida útil de cada parte o pieza que lo conformen sea diferente. ¿Ok? Por lote o grupo de similares características físicas adquiridos en una misma fecha, de igual valor unitario, siempre y cuando no sobrepase el valor establecido por el órgano rector de las finanzas públicas y destinados a una sola área física y misma actividad administrativa. Es decir, el control puedo darlo para un solo bien, para un grupo de componentes de este tipo de bien, que se pueden relacionar por la vida útil de cada parte o pieza, o por lotes de grupos similares, como por ejemplo la maquinaria que le asigné a usted.
¿Me hago entender? Porque no le estoy asignando solo una maquinaria o solo una pieza. Si se le da un grupo de máquinas, pues yo puedo ir a controlar todo ese lote que ha sido asignado hacia usted. ¿Queda claro esto? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Si está todo claro, por favor me reaccionan con un like para que quede constancia de que entendieron todo y después no vayan a decir, profes, que no nos dijo. Muy bien. Correcto. Y antes de pasar a los bienes de control administrativo, muy bien. Ahora, los bienes de control administrativo son bienes no consumibles de propiedad de la entidad u organismo y tendrán una vida útil superior a 1 año y serán utilizados en actividades de la entidad, que normalmente tiene una utilidad superior a 1 año. ¿Se acuerdan el ejemplo que les daba de la grapadora? ¿Será que la vamos a utilizar 6 meses y ya la desechamos o si tendrán la posibilidad de durar más de 1 año? O por ejemplo, las sillas de Los escritorio, equipos de cómputo. equipos de cómputo, muy bien. Estos bienes no serán sujetos a depreciación ni revalorización. La responsabilidad en el uso de estos bienes corresponderá al usuario final, al cual hayan sido entregados para el desempeño de sus funciones, ¿ok? Aquí entran todo lo que es insumos de oficina, no sé, por ejemplo, el sistema. Algunos tienen, les regalan una tablet para que vayan llevando las anotaciones, gestiones de cuando van a, por ejemplo, los que van a revisar los medidores de luz, de aguas, ya suelen tener un instrumento digital para hacer esto. Y eso es responsabilidad de la persona que está a cargo de este bien, ¿no es cierto? El que lo está usando, que es el usuario final. No se podrá hacer uso de estos bienes para fines personales o diferentes a los objetivos institucionales. En algunas instituciones públicas también les generan un plan de telefonía pública, perdón, de telefonía celular. ¿Han visto? Ya, muy bien. Entonces, este consumo tiene que estar destinado para las gestiones que tengan que ver con la organización, no para que estén escribiéndose o gastándose el saldo, hablando con el enamorado, chismeando con la amiga y demás, ¿sí o no? Entonces, tienen que estar destinados a esto. Y la identificación de los bienes de control administrativo incluirá la peligrosidad, caducidad y o requerimiento de manejo especial en su uso. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? ¿El resto sí está claro todo? Muy bien. Continuemos. ¿Qué es el inventario? Bueno, ya vimos, ¿no es cierto?, que en las finanzas, perdón, en los estados financieros, en el balance general, los inventarios son parte del activo corriente, ¿no es cierto?, que esperamos que se convierta en líquido en el transcurso menor a 1 año, máximo 1 año, ¿verdad? Y de esta forma, los inventarios en las entidades públicas son activos identificados como materiales o suministros consumibles durante el proceso de producción, en la prestación de servicios o conservados para la venta o distribución en el curso ordinario de las operaciones. ¿Qué se les viene a la mente como un inventario de una entidad pública? ¿Serían suministros de oficina como esferos, papel bond, esas cosas? Mm, Porque esos por lo general compran en pocas cantidades y, o sea, para tratar de utilizar. ya. ¿Alguien más? Gracias, Jessica. ¿Tienen alguna otra idea? ¿Recuerdan una campaña de nutrición que tenía el gobierno que entregaba unos cereales, unas bebidas nutritivas, leches que tenía en cartones pequeños que se les daba en las escuelas? No sé si vieron ese plan de nutrición de aquí del gobierno del Ecuador. Sí, Incluso aún les dan, mensualmente les dan leches todavía tiene. y otros Ya, que Las hacen sería, cocinan. provisiones. dígame, Margarita. Las provisiones, Inge le llaman.
Provisiones. ¿No Es, son colaciones? las provisiones para los estudiantes, ¿a eso se refiere? Ujú. Sí, Ah, ya, yo entendí provisiones dentro del balance general. Eso es otra cosa. no, eso es otra cosa. Ya. Sí, y esto entra dentro de la clasificación de inventario. ¿Se lo va a consumir en el tiempo menor a un año? Sí, claro. Sí, ¿no es cierto? Porque se lo enfoca en que las escuelas, colegios y demás los consuman en el tiempo menor a un año, sobre todo las escuelas, ¿no es cierto? Para contrarrestar la desnutrición, ¿no es cierto? Para ser considerados inventarios deberán tener las siguientes características. Una es que deben ser consumibles, es decir, poseer una vida corta menor a un año. Otra es que deben ser utilizados para el consumo en la producción de bienes, prestación de servicios y ser susceptibles de ser almacenados, ¿ok? Hasta ahí. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Ahora, ¿los inventarios se controlarán? Sí, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo se controlan los inventarios? Las adquisiciones y disminuciones de inventarios serán controladas y registrarán observando lo siguiente. ¿No es cierto que en la contabilidad existen varios métodos para trabajar con los inventarios, verdad? ¿Pueden decirme uno? ¿Las Cardex? Y ese es un método de control, sí, muy bien. Y una metodología de inventarios para trabajar con los inventarios, ¿han escuchado el FIFO, el IFO? Ujú. Promedio ponderado. Promedio ponderado también, ¿no es cierto? Son métodos de control. En este caso, Las web, dígame. últimas compras, últimas entradas, primeras salidas. Last in, first out, LIFO. Y el FIFO, first in, first out. ¿Ya? En Spanish English. En Spanish English. Inge, nosotros no entender English. No entender English, pues les va a tocar entender English porque En ustedes unas este primeras semestre tienen entradas. que understand algunos meanings en English. No, o sea, sobre todo tienen que darse cuenta que el inglés les va a servir muchísimo. Así que con el CIS ya debería. ¿Cómo van con el inglés, cierto? ¿También? Ya pasamos todos los Ya pasamos. niveles. Sí. Ya, y entonces voy a comenzar a dar la clase en inglés. Supply control. A ver, empecemos entonces. ¿No? Muy bien. Entonces, para el control de inventarios hay que tener presentes tres cuestiones. Que los registros serán controlados por el departamento encargado de su manejo a través del sistema de inventarios permanente o perpetuo, utilizando como método de control el precio promedio ponderado. ¿Ok? Tendrán presente esto, no estamos ni con el first in, first out, ni con el last in, first out. Vamos a utilizar el precio promedio ponderado. En inglés, weighted average, ¿no? Bueno, sigamos entonces con el segundo. El guarda almacén o quien hiciera de guarda almacén hará llegar periódicamente al departamento contable la información y documentación relativa al movimiento de ingresos y egresos para la valorización, actualización y conciliación respectiva de forma semanal o mensual. Es decir, el control de inventarios no es que se lo va a dejar de aquí para 6 meses o al final del año voy a ver qué pasó. Esto es un control periódico con una frecuencia alta, como pueden ver, puede ser de forma semanal, mensual, para que los departamentos pertinentes, como lo son el departamento contable, pueda obtener la información y documentación para poder determinar el comportamiento del inventario. Nosotros tenemos que tener presente que las instituciones públicas, al igual que las instituciones privadas, las organizaciones, las empresas, las corporaciones,
tienen que hacer un control de inventarios, ya que esto también va a afectar de manera significativa la gestión que ellos están haciendo como organización gubernamental. Si una empresa privada, por ejemplo, ve que tiene mucho desvío en sus inventarios, tiene que ya tomar medidas para corregir esto, ¿no es cierto? O determinar cuáles son los factores que están haciendo que se generen estos desvíos en el inventario, ¿verdad? Puede que estemos produciendo de más, puede que estemos, en realidad no tenemos ni siquiera inventario, estamos produciendo muy poco, etcétera. ¿Me hago entender? Entonces tenemos que basarnos en los equilibrios que cada una de las instituciones necesita. Por ejemplo, en los centros de salud, ¿cuál creen ustedes que sería uno de estos inventarios que se podría acabar frecuentemente? Las La vacunas. medicina. O el de medicina. Medicina. Paracetamol, ¿sí o no? No hay. No hay paracetamol. Ya se acabó. Ya se acabó la pandemia. Pasan muy agripados, muy rápido se enferman. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta parte del custodio, porque tiene que haber un custodio de todos estos inventarios, como el bodeguero, ¿no es cierto? En una empresa normal, él tiene que estar pendiente de que se esté de las entradas y salidas del inventario y de esta forma poder generar el flujo de información pertinente para que la organización controle y tenga presente toda la situación del movimiento inventarial, ¿ok? Y por último, tenemos que el custodio administrativo de cada área llevará una hoja de control por inventarios. Ahí va lo que nos decía Margarita. Se pueden utilizar Cardex, ¿sí o no? ¿Ya? Con eso nosotros vamos a ir controlando. En la que constará, según el reglamento, la identificación y descripción de los inventarios, la fecha, cantidad, nombre del usuario, final y firma. Claros hasta ahí, chicos, ¿verdad? Muy bien. Ya. Dentro de la parte de inventarios también hace una referencia a lo que son las adquisiciones. De aquí para no ahondar mucho, dice que el reglamento dice que se realizará la adquisición o arrendamiento de bienes de todas las entidades y organismos sin perjuicio, a ver, se podrán adquirir o arrendar bienes de todas entidades y organismos y esto se realizará sobre la base de disposición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento general y demás disposiciones legales de la materia. Y aquí va algo importante. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá adquirir bienes mediante también donaciones o herencia de conformidad a las disposiciones del Código Civil. ¿Será que una institución puede donar a la institución pública y esto puede convertirse en parte del inventario? Sí, ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí pueden haber donaciones de otras entidades que pueden ingresar como parte del inventario y de esta forma también ya tiene que haber un control sobre el mismo, ¿verdad? Entra al proceso de control porque ya se convierte en parte de los bienes que posee la institución y estos bienes de corto plazo son factores que también ya se los tiene presentes para medir desviaciones y demás. Es decir, se evitó el proceso de compra pública, pero llegaron a ser parte también de las instituciones, ¿ok? Tenemos fabricación o modificación de bienes o inventarios. Las entidades y organismos que cuenten con unidades productivas que fabriquen, elaboren o modifiquen internamente bienes o inventarios, los ingresarán al patrimonio institucional como base del siguiente procedimiento de acuerdo a su estructura y organización. ¿Ok? Uno es que la unidad productiva comunicará al titular de la unidad administrativa
que los bienes o inventarios cuya fabricación haya sido autorizada se encuentran terminados y adjuntará el detalle de sus características como descripción, modelo, color, material, dimensiones y otros que se consideren necesarios. Y para el caso de bienes intangibles protegidos por derechos de propiedad intelectual, la unidad administrativa o aquella que haga sus veces solicitará a la unidad jurídica que inicie el trámite de registro ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas por el ente rector de las finanzas públicas. ¿Ok? Bueno, esta parte de aquí yo no quisiera ahondarles mucho porque realmente son los artículos que tenemos ya en el reglamento. Lo que quiero que hagan es que entiendan que existe las adquisiciones que pueden darse también por donación o herencia, que existe la fabricación o modificación de bienes o inventarios, ¿ok? Y dentro de estas ya son partes procedimentales. Por ejemplo, la máxima autoridad o su delegado procederá conforme lo establece el artículo 85 del presente reglamento para realizar el avalúo de bienes y o inventarios de la entidad o organismo. Para esto se utiliza un perito también, el cual se encarga de hacer una verificación e emite un informe. La unidad administrativa, una vez que ya tiene todo esto, va a proceder a ingresar los inventarios a bodega mediante un acta de entrega-recepción. ¿Ok? Esto ya, como les menciono, son partes bastante procedimentales. Ya es como decir la burocracia que va detrás de la fabricación o modificación. Y una vez que ya la unidad administrativa señala la fecha para el ingreso, ¿quién tiene que estar atento a eso? El guarda almacén o quien haga de sus veces procederá con el ingreso del bien o inventario en el registro institucional y la codificación según el tipo de bien. ¿Qué tipo de bien creen ustedes que puede ser donado para una institución y puede ser parte del inventario? Una ambulancia. Una ambulancia, sí puede ser, pero que te donen una ambulancia, no, sí, sí. Instituciones de organismos internacionales sí puede ser. Muy bien, muy buen ejemplo, Eric. Aquí en mi cantón donó China, donó una ambulancia. No lo escuché bien, Eric. Aquí donde yo vivo, en el municipio, ¿cómo se me fue? Digamos, China, digamos, el país de China hicieron un convenio y donó una ambulancia. Ah, les donaron una ambulancia. Muy bien, Ajá. excelente. Y eso entra a ser parte de, bueno, no del inventario en este caso, porque la ambulancia no la vamos a consumir en un año, sino que ya viene a ser parte de la propiedad, planta y equipo de la institución. ¿Sí o no? Ujú. Muy bien. Luego de esto, el guarda almacén, ya. Y el titular de la unidad financiera dispondrá el registro contable. Muy bien. Hasta ahí, apreciados estudiantes, ¿entendieron todos los temas que vimos ya relacionados a la administración y control de bienes del sector público? ¿Está todo claro? ¿Como el agua o más o menos? Si está bien, si todos entendieron, por favor, me ayudan con una reacción de un like para que quede constancia en la clase. Muy bien, gracias Jenny, Anita, Alexandra. Ruth no ha entendido, creo, porque no me reacciona. Ah, no, ya recién entendido. Muchas gracias, Ruth. Muy bien. Entonces, aquí viene la segunda parte de lo que les mencionaba. Ustedes van a hacer lo siguiente.
Muy bien, les voy a habilitar la actividad en este momento en el EVA. Correcto. Van a tener que hacer un mapa conceptual. Esto es por participación en clase, para su nota de participación en clase, en el cual ustedes van a tener que explicar a través de este mapa conceptual y con su imaginación y el modelo que ustedes desean del mapa conceptual, que hagan entender y expliquen qué es la enajenación de bienes mediante remate, qué es la permuta y qué son las transferencias gratuitas, ¿ok? Al final de esto también van a utilizar la normativa APA para las referencias y esto lo van a entregar en formato PDF. Tienen 10 minutos, ¿no? ¿Se avanzarán en 10? No, no es cierto. Ya, muy Malo. bien. Van a tener este tiempo hasta el día de mañana, hasta las 23:59, ¿ok? Para que lo hagan súper bien, chicos. ¿Listo? Gracias, Cintia. Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Les quedó claros los temas que vimos? ¿Sí? Perfecto, muy bien, es lo que me alegra. Entonces, si no tienen más dudas, chicos, la clase ha culminado.